Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Diego Macana y bueno, Nicolás Moraz me invitó para que yo pueda dar esta charla, esta clase sobre qué es el mercado. Antes de comenzar, yo les quiero comentar algunas cosas. Bueno, voy a centrarme en la definición del mercado, algunas características. Voy a mencionar dos leyes fundamentales. Ustedes sí o sí se las tienen que aprender o entender porque esto es una herramienta muy valiosa en el momento en que ustedes quieran debatir, en el momento que quieran transmitir las ideas liberales desde el punto económico, son la ley de utilidad marginal y la ley de preferencia temporal. Prácticamente esto es opinión, todo tema económico, discusión económica se centran en estos dos temas, pero prácticamente cuando se debate en algún medio de comunicación o en las facultades, en algunas charlas, como que nos olvidamos de estos dos temas o nos centramos o mal en la discusión, incluso errando en la teoría económica, y eso nos imposibilita hacer entender bien sobre por qué nuestras ideas son las más viables o son las únicas que son viables. Por otra parte, voy a mencionar dos intervenciones que son impuestos y qué pasa en el momento que existe una oferta, aumento de oferta de dinero, ¿no? O una caída del dinero, que eso es la inflación. Voy a definir bien correctamente qué es la inflación, que no es la alza generalizada de los precios. Esto es un error que se comete frecuentemente. Algunos economistas que dicen que la inflación es el aumento generalizado de los precios, esto no lo es. Pero eso, bueno, esto lo voy a charlar más adelante. Y por otra parte, cuando hable de la inflación, vamos a juntar todo, van a entender qué pasa con la preferencia temporal, qué pasa con la ley de utilidad marginal y qué pasa en el proceso de mercado, qué es lo que pasa, qué consecuencias tiene tanto el aumento de los impuestos y tanto el aumento de la oferta voluntaria dentro del mercado. Cómo se viola a los acuerdos voluntarios, que es una característica esencial y fundamental del mercado. Por otra parte, como van a quedar muchas cosas por fuera, yo lo que les quiero proponer es que si ustedes están interesados en algún otro tema que sea del mercado propio, me pueden escribir a mis redes, sobre todo en Instagram, lo que yo más manejo, y yo con gusto o los puedo guiar, les puedo dar algunos textos y si no tienen los textos que voy a ir mencionando en esta clase, también se los puedo hacer llegar. Eso básicamente sería todo. Bueno, por último, agradecer a Nicolás Moras por haberme invitado y haberme dado esta oportunidad. Y bueno, y podemos comenzar. ¿Qué es el mercado, no? A veces cuando nosotros escuchamos algún medio de televisión, algunos periodistas o economistas que a ese tufillo de que el mercado lo están definiendo, pero a la vez no. O cuando lo definen es siempre por el lado de los especuladores. Esto lo vemos muy bien en Argentina cuando pasan algunas elecciones. Entonces, mañana vamos a ver cómo reacciona el mercado, como si se reunían los grandes banqueros y manejaran o manipularan todos los individuos de la economía. Pero entonces vuelvo y digo, no queda bien la definición o nunca se llega a una definición propia de qué es el mercado. Una de las que yo he podido encontrar mejor o mejor definido qué es el mercado lo encuentro en La acción humana, en un libro de Mises. Si no mal recuerdo, creo que está en la página 315. Y Mises comenta que el mercado no es ni un lugar ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso puesto en marcha por las actuaciones diversas de los múltiples individuos que entre sí y bajo el régimen de la división del trabajo y los juicios de valor que para nosotros va a ser, los juicios de valor son subjetivos, las personas con esas apreciaciones son la fuerza que determina la disposición del mercado. Entonces, el mercado impulsa las diversas actividades de la gente por aquellas causas que mejor les permiten satisfacer las necesidades de los demás. O sea, el funcionamiento del mercado no vamos a observar ningún tipo de ni coerción ni compulsión. ¿Qué significa esto? Ustedes, al tener un bien, un servicio, y que quieran ofrecer, y en el momento en que ustedes o lo ofrecen es porque quieren obtener un intercambio, ese intercambio siempre va a ser voluntario. Esa es una característica fundamental del mercado. No va a haber un tercero, ninguna institución centralizada que les diga cómo tienen que hacer estos intercambios. Estos intercambios son gracias a un proceso también histórico causal,
por equivocaciones también. No significa que yo no me equivoque en el momento en que vaya a hacer una transacción, un intercambio. En el momento en que yo lo vaya a hacer, para mí es positivo. Acá entra lo que yo les hablaba al comienzo sobre el tema de la utilidad marginal. ¿Y qué pasa con la utilidad marginal? Lo que yo poseo, los bienes que yo poseo, cada uno tiene una escala de valores, valores subjetivos. Por ejemplo, seguramente lo habrán escuchado en alguna clase para los que están estudiando economía o administración, sino, bueno, las personas que no estén estudiando. Si en un desierto o en un verano muy caluroso, ustedes van a valorar en el momento de mayor temperatura una botella de agua mucho más que una sopa, por ejemplo, que un guiso. Entonces, ustedes mentalmente están valorando, están colocando en una escala de valores cada cosa. Una botella de agua, dos botellas de agua, tres botellas de agua. A medida que se van tomando una botella de agua, va saciando su satisfacción que cumple tomar el agua y va disminuyendo esa utilidad marginal. Después se encontrará otro alimento, después otra botella de agua, etcétera. Entonces, por ejemplo, para que me puedan entender bien, tienen 10 productos. ¿Sí? El primero es el de mayor utilidad marginal y el último, en su escala de valoración subjetiva, es el que menor cumple sus satisfacciones. Ese último es el que ustedes van a intercambiar. ¿Por qué van a intercambiarlo? ¿Por uno igual? ¿Cumple la misma satisfacción? No. Ustedes van a realizar un intercambio voluntario con otra persona porque subjetivamente el bien que tiene esa persona va a cumplir un mayor deseo, mayor satisfacción al momento del intercambio. No se intercambian cosas porque tienen escala de valores iguales. Esto es un error que viene desde Aristóteles, pero esto lo voy a hablar más adelante cuando hable del dinero. Igual se los puedo ir adelantando un poco, que piensan que, por ejemplo, una botella de agua equivale a 100 pesos. Entonces son iguales. No, 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 no. Este es un error. Ustedes intercambian un bien porque ese bien que ustedes están intercambiando subjetivamente lo están valorando menos y el bien que están recibiendo lo están valorando subjetivamente mucho más. Entonces, esto es la utilidad marginal y es una ley esencial en la característica de la acción humana. Que por otra parte, dentro del mercado todo el mundo es libre. Nadie está sometido a que ningún burócrata, déspota, o sea, dentro del mercado no va a haber ningún agente o una institución que violente los acuerdos entre sí. Aunque acá hay una característica que es esencial, que es, visiones distintas, porque por ejemplo, el liberal clásico va a entender que sí, sí es viable, de hecho entiende que es fundamental que exista un órgano director que cumpla con algunas regulaciones, con algún proceso para que esos acuerdos o no se violen o cumplan con el mayor satisfacción posible dentro de sus individuos. Después están los minarquistas que solo piensan que solo existen sectores específicos como la defensa, la seguridad y la justicia, que es necesario un Estado para que pueda llevar a cabo estos procesos. Y el anarcocapitalista donde más coherentemente es el que entiende qué es el mercado y el proceso del mercado. Todo lo que seguridad, justicia, educación, defensa, lo puede llevar a cabo alguna empresa o un acuerdo entre otras personas, grupos de personas, no necesariamente que debe existir algún órgano central. ¿Y qué pasa? El mercado las guía mostrándoles cómo pueden alcanzar su propio bienestar y el de los demás. Otra característica importante es que dentro del mercado libre es el único donde se posibilita el cálculo económico. Nosotros hemos escuchado que en otros regímenes, sistemas económicos, como por ejemplo el comunismo, no es viable el cálculo económico. ¿Pero por qué? Bueno, para que ustedes puedan entender, existen
dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. ¿Qué significa estos mundos? Bueno, el mundo interior vamos a encontrar todo lo que son valoraciones subjetivas que no se pueden medir. Las valoraciones subjetivas, como su nombre lo indica, son subjetivas. No existe ninguna posibilidad de medición. Por eso es que cuando existe un órgano central que pretende hacer magia, creando leyes, creando regulaciones, etcétera, etcétera, pensando que, reuniendo en los centros de estadística, pensando que todo eso son medibles, están errando. Por eso se viola constantemente no solo todas las interacciones que podemos encontrar dentro del mercado. Este mundo interior es un mundo ordinal. Por otra parte está el mundo exterior. ¿Qué pasa con el mundo exterior? ¿Qué encontramos en el mundo exterior? Bueno, en el mundo exterior va a verse reflejado los precios y ese mundo es un mundo cardinal. Si tenemos dos componentes, el mundo interior y el mundo exterior, debe haber una comunicación entre sí. ¿Cómo se lleva esta comunicación entre sí para que pueda existir un cálculo económico? Bueno, debe existir dos características primordiales, que es el dinero y el intercambio voluntario. Si no existe el uno, no va a haber una comunicación entre estos dos mundos. O lo puede haber, pero siempre existiendo un desmejoramiento en la satisfacción de los individuos y a largo plazo llevando a un caos generalizado. Esto también lo vemos en países donde existe mayor intervención estatal o mayor manipulación del dinero o una violación de los intercambios voluntarios. Estos intercambios voluntarios, ustedes lo deben de pensar, es, por ejemplo, en leyes de control de precios, por ejemplo, en control de producción, en aumento de regulaciones, impuestos, bueno, todos los impuestos entrarían en la categoría de control de precios o en control de producción. Y en la manipulación del dinero, bueno, si existe un banco central donde todos los días se está aumentando la oferta monetaria, disminuyendo la utilidad marginal del dinero y en ocasiones disminuyendo también por parte de la gente, de los agentes de la economía, la demanda del dinero, bueno, va a haber en sí un caos entre esto y no va a haber una conexión posible. Y esto pasaba en la Unión Soviética o en países como Venezuela, países como Argentina. Si se viola constantemente esto, el dinero y los intercambios voluntarios, no va a haber conexión entre sí. ¿Y qué son los precios? Si nosotros decimos que en el mercado y en un mercado libre es la única posibilidad donde puede existir un cálculo económico gracias a la formación de los precios. Pero, ¿qué son los precios? Bueno, el precio es una consecuencia de un proceso genético causal del mercado. Nosotros cometemos un error en pensar que cuando analizamos, digamos, por ejemplo, curvas, la curva de oferta, la curva de demanda, que la intercepción de esas dos eh, es el punto de equilibrio, entonces encontramos el precio. Estamos haciendo un análisis circular, ¿no? Por eso yo que soy economista austríaco no creemos en la creación de estas curvas, porque es que no existe una posibilidad, no existe posibilidad de creación de curvas o de dibujar las curvas, porque para eso tendríamos que tener toda la información subjetiva y como ya lo dije antes, no se puede poner valor a las cosas subjetivas para la creación de estas curvas. Y aparte, como es un proceso genético causal, entonces el proceso es el siguiente. Por ejemplo, empieza con las valoraciones subjetivas de los fines. Por medio de la división del trabajo y la utilidad marginal, vamos a tener intercambios. Acuérdense de lo que yo les dije al comienzo. Uno intercambia, lo de uno se valora menos, lo ajeno se valora más. Entonces, en una escala de 1 a 10, yo no voy a intercambiar mi bien uno porque lo estoy valorando más que mi bien décimo. Entonces yo empiezo a intercambiar mi bien décimo por el bien de otra persona que está en su escala de valores. No me es indiferente en su escala de valores, pero porque yo lo estoy
lo voy a analizar según mi valoración subjetiva. Por eso llegó a un intercambio. Después de todo ese proceso, dentro del mercado se llega a los precios. El precio es lo último que sucede dentro del mercado. Es el reflejo de las valoraciones subjetivas, la división del trabajo, la utilidad marginal y el acuerdo de los intercambios. Por el último componente van a ser los precios. Si yo valoro más el bien de la otra persona, valorando menos mi bien, ahí está entrando lo que es la utilidad marginal y la división del trabajo. Llegamos a querer hacer un intercambio, ahí después vamos a concordar o llegar a un acuerdo de precios. Y los precios tienen tres componentes, tanto en la demanda y tres componentes, tanto en la oferta. Todo esto tal vez les puede llegar a hacer como de que nosotros cuando hacemos intercambios no vamos a analizar, no estamos analizando lo que voy a mencionar paso por paso, pero todo esto es un proceso subjetivo, ya lo tenemos radicado nosotros mismos. Eso es automático porque es en sí la esencia de la naturaleza del ser humano. Si nosotros desconocemos la ley de la utilidad marginal, si nosotros pensamos que yo voy a intercambiar más mi bien, que según yo o mi valoración subjetiva estoy valorando mucho y lo voy a intercambiar por algo que no voy a valorar nada, esto no tiene lógica bajo ningún punto de vista. Nadie va a desprenderse de un bien querido a costa de recibir algo que yo no quiero. Y ustedes pueden pensar el ejemplo que quieran y siempre va a pasar es así. Ustedes intercambian porque ustedes no están valorando o valoran poco lo que su bien a costa del bien de la otra persona. Entonces, en lo que íbamos, las tres componentes que deben de tener en cuenta que componen la demanda el primero son las demandas que se dirigen hacia el bien. ¿Cuántas personas estamos queriendo el bien de otra persona? Por ejemplo, si estamos 10 personas y una persona estamos en un desierto, solo una persona tiene una botella de agua. Bueno, la demanda de esa botella de agua por los otros 9 va a ser muy alta. El segundo componente son las valoraciones subjetivas del bien por los compradores. Si el dueño de esa botella de agua tiene una valoración subjetiva muy alta y hay un número de demandas muy alta, entonces me va a hacer entender que el precio va a ser muy alto. Pero acá entra el tercer componente cuando existe dentro de una economía de mercado del dinero, que es el valor subjetivo que los compradores dan al medio de intercambio, que es el dinero. Y acá para que lo entiendan, por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo del desierto, el dueño de la botella de agua. Seguramente el dueño de la botella de agua está valorando su botella de agua, su utilidad marginal de esa botella de agua es muy alta. Está viendo que hay una alta demanda por esa botella de agua, están en un desierto, pero el bien de intercambio, que es el dinero, son pesos argentinos. Ambos sabemos que eso es un papel pintado. De hecho, todo el dinero que hoy actualmente, que es el dinero fiat, son papeles pintados, no vale nada, pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, por parte de la demanda, ¿qué piensan cómo hacer ese intercambio en dinero? Bueno, va a hacer en la cantidad de papelitos de colores va a ser muy alta. Y esto mismo pasa por parte de la oferta. El número de bienes de la venta. Si solo hay una botella de agua, eso es lo que se está ofertando. Bueno, me está indicando que ese bien va a ser subjetivamente muy valorado. El segundo componente, así como en la demanda, por parte de la oferta, son las valoraciones subjetivas del bien por parte de los vendedores. Y el tercer componente es exactamente lo mismo. El valor subjetivo de los vendedores que le dan al medio de intercambio, que es el dinero. Entonces, cuando se combinan en estas tres componentes, por parte de la demanda y por parte de la oferta, se va a llegar a una formación de los precios y va a haber un intercambio. Y acá voy a llegar a algo, ya estoy llegando a una cosa muy importante, que es la ley de los costos. Los costos no determinan bajo ningún punto de vista los precios. Cuando yo veo a veces
seguramente ustedes lo han visto. Por ejemplo, hace poco vi un carro que decía, un carro en Argentina cuesta 1 millón de pesos, pero cuesta 1 millón de pesos porque el 50% del 54% eran impuestos. Entonces van mencionando impuestos por impuesto del IVA, bueno, todo lo que, todos los impuestos que existen en Argentina. Entonces automáticamente dice, si no existieran estos impuestos o si bajan X cantidad, X porcentaje de impuestos, ya no valdría 1 millón de pesos, valdría 700.000, valdría 500.000. También hacen análisis o comparaciones con otros países, pero esto está mal. Y ya me estoy acercando a algo que es fundamental, que son los impuestos. Pero para que ustedes puedan llegar a entender este tema, porque sé que es complejo pensar cómo los precios van a determinar los costos. No son los costos, todos los costos que, por ejemplo, para hacer un lápiz, que el borrador, que la madera, que el grafito, todo eso se va sumando, los salarios de los trabajadores, los costos fijos de la luz, del agua, del alquiler del establecimiento, etcétera. Entonces ustedes van sumando y les dice, bueno, fabricar un solo lápiz cuesta 100 pesos y entonces lo voy a vender a 120 o 150. Uno tiende a pensar que eso es así, que dentro del mercado, o no solamente dentro del mercado, sino en general, esto sí o sí se va a cumplir. Y no es así, porque acuérdense que vienen primero las valoraciones subjetivas. Por medio de las valoraciones subjetivas, después llegan los precios de los bienes de consumo. ¿Qué es lo que las empresas están fabricando? Por ejemplo, entonces, si con un lápiz veo que un lápiz es necesario, hay una alta demanda por lápiz. Entonces yo como empresario estimo los precios de mañana y demanda factores productivos hoy. Y esos factores productivos son los costos, pero entonces yo estimo que el día de mañana ese lápiz va a valer 150, pero el día de hoy no vale 150. Entonces voy a adelantar todos los factores, pago todos los factores. En mi cabeza voy a decir, bueno, mi costo va a ser esto para yo venderlo más adelante a 150. Estoy estimando que el precio de mañana va a ser tanto, que no significa que estoy haciendo futurología. Me puedo estar equivocando igual, o puedo estar teniendo razón. Si no fuera así, por ejemplo, de que si los costos determinaran los precios, no existirían quiebras, pero existen. ¿Por qué existen? Porque es que justamente es eso, estoy adelantando los factores productivos hoy porque estoy estimando que los precios de mañana van a ser X, entonces pago X menos 1 hoy y esos son los costos. Entonces los empresarios compiten, por eso compiten por factores productivos con los que piensan que conseguirán beneficios. ¿Sí? Producir bienes de consumo que alcanzan un precio de venta superior a los costos. Esa es la idea empresarial. Esa es la competencia a la que se da el precio a los factores productivos. Entonces, con lo que yo les mencionaba al comienzo del video y hace poco, y que quiero acá retomar un tema que son los impuestos. Con el ejemplo del auto, estamos desconociendo, si decimos que, o con un mercado, por ejemplo, que también he visto algunos dibujos con un changuito que decían, un mercado para una familia tipo son 20.000 pesos, pero 48% o el 60% son impuestos. Entonces si no existiera impuestos, la gente se llevaría 2 carritos. Al principio nosotros estaríamos pensando que sí, que es cierto, ¿no? Si no existiera impuestos, nosotros tendríamos más dinero para poder gastar, hablando en términos coloquiales. Pero estamos desconociendo toda la naturaleza de lo que son los impuestos, estamos desconociendo la naturaleza de la formación de los precios, cómo se forman los precios, cómo se forman los costos, y estamos desconociendo esto que es importante, que es que los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Si pensamos de que en Argentina
la mitad del precio de un carro son impuestos, o que solamente nos vamos a llevar un cuarto de un changuito porque la mitad son impuestos, o la mitad de un changuito porque la mitad son impuestos, y si no existiera impuestos nos llevaríamos uno completo. Estamos automáticamente, estaríamos convalidando los controles de precios, porque estamos diciendo de que efectivamente existe un componente dentro del precio que puede ser fácilmente regulable para que ese precio disminuya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando existe estos controles de precios que van a los supermercados, sobre todo esto se ve, si ustedes pueden buscar en los videos de Venezuela sobre cómo controlan los precios, van negocio por negocio y van pidiendo las facturas. Entonces, por ejemplo, bueno, usted tiene fletes, por tanto, esta mercadería le costó tanto, usted solo pueden ganar el 15% de beneficios. Y si ustedes violan este 15%, si ustedes suben ese 15% a 20, 30, 40, 50, lo que sea, solamente les van a cerrar el negocio, sino van a sufrir condenas penales. ¿Pero por qué? Porque estamos convalidando automáticamente, si pensamos de que el costo determina los precios, estamos convalidando eso. Por otra parte, estaríamos convalidando la teoría marxista, por ejemplo, la del valor, teoría de valor trabajo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Pero para que me entiendan qué pasa con los impuestos, porque cuando colocan impuestos, vemos que en el mediano plazo pues, aumentan los precios. Mantengámonos afuera el tema del dinero. Digamos que el dinero, la oferta y la demanda del dinero es igual. Este tema de impuestos es muy interesante. Si ustedes pueden leer los primeros capítulos de Poder y Mercado de Rothbard. Y esto que voy a decir es algo que también pueden encontrar en el libro de Bastiat, de lo que se ve y no se ve, que cuando él menciona que un buen economista analiza lo que no se ve, y que un mal economista solo habla de lo que se ve. ¿Qué pasa cuando se crean nuevos impuestos, o cuando se crea un impuesto o se pone un impuesto a un bien o un servicio? Ustedes automáticamente van a decir, no, bueno, sube el precio, volvemos a lo mismo. Eso es un error. Tengo un bien de que vale 100 pesos y pongo un impuesto del 10%, entonces van a decir, no, bueno, ese precio, ese bien ya no va a valer 100, sino va a valer 110. No, va a valer igual 100 pesos. Lo único que pasa es que el beneficio empresarial del capitalista va a verse reducido. ¿Y qué pasa? Lo vemos en las compañías automotrices. Es que esto pasa en cualquier bien, pero para que lo puedan entender, ver mucho mejor en las gaseosas, por ejemplo, que se crea esas leyes de bienestar de la salud. Entonces le ponen un impuesto a las empresas de bebidas. Existen varias empresas, está Coca-Cola, Pepsi, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando crean un impuesto, claro, las empresas más grandes son las que pueden manejar mucho más fácil los diferentes costos. Pueden reducir la cantidad de personal, por ende cae los costos de salario, pueden reducir bueno, los distintos factores de producción, pueden modificar el área de producción, etcétera. Pero esa gaseosa va a valer 100 pesos, pero lo que se va a reducir, el empresario, el capitalista no va a querer reducir su porcentaje de beneficio, va a querer ganar lo mismo, entonces va a disminuir en otros componentes, lo que yo acabo de mencionar, en salarios, en costos fijos, etcétera. Y eso es lo que va a manipular, porque es que el precio de mercado es 100 pesos, no lo puede aumentar. Las valoraciones subjetivas de oferta, de demanda, si son iguales,
no va a hacer que el precio de ese determinado bien se modifique, o que el empresario diga, bueno, colocaron un impuesto, entonces lo voy a trasladar. Es imposible, no se puede trasladar. Y el proceso viene por lo que estoy explicando, entonces reduce. Pero ¿qué pasa con las empresas más pequeñas? Son las que se ven imposibilitadas en modificar estos procesos. No van a poder despedir gente, pues porque tienen poca, disminuir los costos fijos es más complejo, trasladar, digamos, las empresas para que los fletes tengan menos costo. Eso es mucho más difícil. Y en el mediano y largo plazo, todas esas empresas son las que se van a ir cerrando dentro de la economía. Solo así, cuando esa va desapareciendo la oferta, digamos, de gaseosas, porque van cerrando las empresas que menos capacidad tienen para ir modificando sus procesos de producción. Solo así, al disminuir la oferta y al mantenerse la misma demanda, entonces el precio va a subir. Póngale el precio que quiera, sé yo, 150, por ejemplo. ¿Sí? Pero acuérdense, el proceso es este. El Estado pone un impuesto. Ese impuesto, como no se puede trasladar a los consumidores, son las empresas más grandes que van a lograr poder modificar su estrategia comercial, su estrategia de producción, modificar sus costos, porque al no poderse modificar el precio vale 100, entonces tienen corregir algunas cosas, porque tampoco el capitalista o el empresario va a querer perder su beneficio, ¿no? Y son las empresas pequeñas y medianas que, al tener más dificultades para ir modificando todo este proceso, van a ir cerrando, y en el mediano y largo plazo disminuyen la oferta de ese bien y ahí aumenta el precio. Estoy hablando también, tengan en cuenta, de que la oferta y la demanda de dinero está igual, no se ha ido modificando. Sí, ahora, si se va modificando, si se suben los impuestos, pero también existe un aumento de la oferta monetaria, bueno, este proceso es mucho más rápido. Como les dije, si pueden también ir a leer por el mercado la parte de impuestos, es excelente que lo hagan. Si no tienen este libro o se les ve dificultado tenerlo, conseguirlo, bueno, me pueden escribir al Instagram y con gusto se los pasaré. Depende de la clase de impuestos, va a haber algún comportamiento distinto. ¿Sí? Por ejemplo, si son impuestos al precio, por ejemplo, el IVA, de nuevo, repito, porque es que esto es fundamental, no se puede trasladar. Entonces, al aumentar un impuesto, los que en definitiva van a conseguir eso, un aumento del desempleo, una disminución del salario. El empleado ya no va a ganar su salario de mercado, va a disminuir el salario. ¿Cómo se define el salario? Es el valor descontado de la productividad marginal. Entonces, cuando se pone un impuesto sobre algún bien, lo primero que va a impactar, o una de las primeras cosas que va a impactar, es en el salario. El valor descontado ya va a ser menos. También tengan en cuenta que esto es lo que les mencioné al principio, cuando el significado de los precios, cómo se toman los precios. El empresario, al estar adelantando a los diversos factores de producción, hoy es el dinero de esos factores para conseguir el beneficio del día de mañana. Claro, el empresario, nuevamente repito, no va a querer ganar, no va a querer disminuir ese beneficio, porque es que ese beneficio, todos los componentes de ese beneficio ya han sido trasladados al día de hoy. Entonces, va a querer modificar eso para que su nivel de beneficio no sea modificado. A comparación de otros impuestos, por ejemplo, ya si son impuestos directos a la persona, tipo de impuesto de patrimonio, de impuesto a la herencia, el,
el comportamiento lo que va a impactar ahí es en el nivel de, o la naturaleza de la preferencia temporal. ¿Qué es la preferencia temporal? El ser humano desea consumir más hoy o consumir hoy a comparación y no el día de mañana. Un ejemplo, si yo tengo $100 y yo les digo a ustedes, ¿se los doy hoy o se los doy estos mismos $100 que tengo en la mano en 20 años? Bueno, ustedes los van a querer hoy. Si yo les digo, vamos a ir a comer eh, hoy o dentro de X tiempo, bueno, ustedes van a querer hoy. Es un principio muy elemental de la acción humana, de la misma naturaleza del ser humano. ¿Qué pasa? Cuando existe un impuesto a la persona, va a existir una modificación de la preferencia temporal. La curva de la preferencia temporal, hago de cuenta que este es el eje Y, el eje X y es así, de esta forma. Cuando existe un impuesto, la, la curva se va modificando, se va corriendo. La preferencia temporal va disminuyendo. O sea que el poseedor de dinero, por ejemplo, va a querer entonces gastar más hoy. Ya no va a ahorrar, ahí va a ver castigado el ahorro. Esa es otra consecuencia de los impuestos, el castigo al ahorro.